a todas y a todos. Presidente de la mesa directiva, gracias por la palabra, por eso la palabra. Señor secretario, sea usted bienvenido. Quiero primero decirle que me dirijo al secretario de Gobernación de este país, no a Miguel Ángel Osorio Chong. Creo, como usted, que la demagogia no sirve de nada si no hay acciones contundentes, pero también creo que hay ciertas responsabilidades que los cargos públicos nos dan. Actualmente México atraviesa por una de sus etapas más críticas de los últimos tiempos en materia de seguridad. A 5 años de que este Senado de la República colaboró para concretar reformas fundamentales en materia de impartición de justicia, seguridad pública y protección a los derechos humanos, tenemos un resultado que nadie deseaba. Un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por inacción y complacencia. Resultados magros en materia de seguridad. Y una sociedad que justificadamente no cree en sus autoridades por los altos índices de impunidad y también de corrupción. En principio es preciso establecer que las reformas en materia del sistema acusatorio y de derechos humanos, esas que aún sostienen la posibilidad de que México pueda revertir estas crisis de inseguridad, fueron concretadas desde el sexenio pasado. Ahora remontémonos al 2013. En esta administración, cuando en contra de lo que muchos de nosotros opinábamos, se realizaron reformas en materia de política interior, principalmente en lo relativo a la centralización de las facultades conferidas anteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación. Hace unas semanas, el presidente de la República pretendía hacer una apología de los pobres resultados en materia de seguridad, reduciendo al absurdo real de que uno de los grandes males de este país era la corrupción y decía, si hay un choque, aquí en la esquina, fue la corrupción. En efecto, señor secretario, la corrupción, esa que el gobierno federal minimiza, en realidad es un mal que evita el combate efectivo de los delitos, transgrede y vulnera a la sociedad de muchas formas. Pensar que únicamente esta tiene lugar a partir de un pago para obtener algo de forma ilegal es una visión muy simple y muy limitada. Son muchas las formas de cometer actos de corrupción y sus consecuencias. Otra muestra del daño que puede causar la corrupción la he conocido en virtud del encargo que tengo como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas y que tuve la oportunidad de enfrentar, pero también de padecer. La gran simulación de este combate a la trata de personas, y agradezco que estén aquí los responsables de las áreas de la Secretaría de Gobernación, porque esta simulación a través de adulaciones pagadas a una sola activista que tiene el monopolio de la crítica o del aplauso a los gobiernos y que además se llevó y se redujo al término de que es un pleito de carácter personal, realmente tiene un señalamiento muy claro, señor secretario, es si pagas cualquier contrato que yo te dé, tienes un premio, si no lo pagas, serás acusado de tratante. Todo es cuestión de entrarle a la simulación. Este funcionamiento es muy fácil. Hemos cambiado el copelazo cuello a le entras o accedes o te conviertes en tratante. ¿Cuál es la consecuencia? El resultado es que basado en un premio otorgado, que además la propia Organización de las Naciones Unidas ya señaló que no tiene ni otorga premios, los gobiernos, tanto federal como estatales, dejan de dirigir esfuerzos y recursos para un fin preventivo. Total, ¿para qué? Si ya se compró un premio que dice que combato el delito, pero además lo dicen de trata de blancas con la ignorancia del término de los usos, de los términos arcaicos, porque ni siquiera conocen lo que significa la trata de personas. Entonces vemos cómo la erradicación del delito, la investigación y la búsqueda de la justicia quedan del lado de en virtud de que alguien sin ninguna calidad, autoridad, realizan una supuesta certificación a cambio de algo más. Entonces, el caso que le expongo del presidente de la República no es el choque de la esquina que refiere el presidente. Es un hecho real que acontece a diario de forma cotidiana y que daña y vulnera el Estado de Derecho, generando impunidad, tráfico de influencia y más delincuencia. Mal ejemplo ese del choque, que por cierto, si de algo esas características se dieron, es que alguien cometió una infracción. Los anteriores hechos que yo le mencioné, por cierto, que los haré de conocimiento
de las instancias correspondientes en materia penal y, por cierto, también de responsabilidades de los servidores públicos, que presentaré en los siguientes días estas denuncias, me vuelvo al tema de inseguridad. Quiero decirle, señor secretario, lo siguiente. Este es el análisis y evaluación de la Comisión Intersecretarial 2015, que llegó un año después. El 2016 ya ni hablamos, porque solo se cambió, de acuerdo a la secretaria técnica, por cierto, un nombramiento que no es correcto, de la misma comisión, el término de víctimas por posibles víctimas y de sentencias por sentencias de primera instancia. Hago la entrega, señor secretario, porque tengo la seguridad o la certeza de que no le dieron información y quiero que me pasen la primera lámina, por favor. Le voy a dar algunos nombres para ver si los conoce. Emma Gabriela Molina Canto, Yucatán. Mara Fernanda Castilla Miranda, Puebla. Guillermina Parrilla Santiago, Tamaulipas. Carmen Obispo Hernández, Tamaulipas. Anayetzin Damaris, Ciudad de México. Yasmín Contreras López, Tlaxcala. Quizá aquí nadie sepa quiénes son ellas. Todas ellas son víctimas de un delito llamado feminicidio, señor secretario. Déjeme decirle que en el caso concreto del estado de Yucatán, Emma Gabriela Molina Canto, se le dictaron medidas precautorias en el 2016. Pasó un año y en marzo de 2017 fue literalmente asesinada, víctima de feminicidio, afuera de su casa. Hasta la fecha tenemos problemas para la reparación del daño. Quiero decirle que en el informe que le entregué, la Comisión Intersecretarial entrega 4 datos cotejados con algunas auditorías. 2013 víctimas, 6.655 víctimas, 439, 2.115 y 460 víctimas de trata de personas aparentemente rescatadas. ¿Sabe cuántas fueron atendidas? 0, señor secretario. Ninguna. Ni reparación de daño, ni atención de primera instancia. Pero le voy a dar otros nombres que quizá sí conozca. Alejandro Orozco Rubio, Emilio Orozco de la Garza, Pablo Orozco de la Garza, Germán Villar Barajas, por cierto, que ya murió y que sigue apareciendo como representante legal de algunas asociaciones y empresas. Teresa Edith Chamosa, que tiene, por cierto, un proceso de coyotaje en la delegación Cuauhtémoc. Mariana Ruénes y Madaí Morales Albino. Todos ellos, dueños, representantes de empresas, fundaciones, marcas registradas e instituciones educativas. Todos ellos que aparecen en esta primera lámina. Y quiero que pasemos a la segunda lámina, señor secretario, que usted la verá. Los giros que tienen estas familias. Tan solo de estas empresas, que le entregaré copia y que entrego también copia de los contratos que aquí están y que son de carácter público, tan solo de estas empresas se le dio a la familia Orozco de la Garza algo así como 13.930.333 pesos de contratos de adjudicación directa que, por cierto, debo decir, rebasan la adjudicación directa, es decir, los montos de la adjudicación directa. 3 empresas invitadas con un dato que le adelanto. Curiosamente, las 3 empresas con los mismos representantes legales. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama corrupción, señor secretario. Eso, 2,5 millones a un hijo, 1,670,000 a otro. La segunda lámina ya está puesta. 3,433,000 a otro, 1,746,000, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyos dados desde la Secretaría de Economía, desde el Fondo del Emprendedor del Gobierno del Distrito Federal, desde la Casa de la Moneda, desde el Fondo de Desarrollo Social, sin contar además, señor secretario, todos los inmuebles otorgados por el SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que se le dan a una sola asociación civil o a 2 con los mismos dueños. 11,524,000 pesos de propiedades para una sola persona. El tema es, señor secretario, ¿por qué entonces el informe dice de tantas víctimas y la CEAP dice que hay 0 víctimas? No entiendo de dónde el SAE otorga esos bienes, genera esos bienes y establece
esos temas. Señor, la palabra es muy simple, se le llama corrupción. No le voy a dar más datos de otros estados, porque los únicos que pudimos conseguir por transparencia fueron los del gobierno federal. Aquí está la relación y contrato por contrato de cada una de esas empresas. No es un tema personal, señor secretario, soy presidenta de una comisión. Aquí están el número de viajes que realiza la señora Orozco, junto con sus hijos, junto con sus parientes, junto con los temas. Es más, nos representa diciendo que tenemos el mejor modelo en materia de trata de personas, de atención a víctimas, las cuales son literalmente explotadas porque a costa de ellas se está viviendo de este tema. Y si a ese tema, estoy hablando de todos los estados y ahorita no se preocupe porque yo no tengo en este momento partido, para aquellos que piensan que es un tema personal. Este tema y estas empresas, señor secretario, que le pido que evidentemente investigue de estas asociaciones, porque también seguramente conocerá estos inmuebles que no están identificados de asociaciones como Reintegra, Fundación Camino a Casa, Casa sobre la Roca, etcétera, etcétera, etcétera. Son a cambio de lo que usted va a ver a continuación. Un premio entregado en el año 2014 por su lucha contra la trata de personas a Javier Duarte. Gracias. Senadora, continúe usted, por favor. Le agradezco. Y le agradeceremos brevedad. Sí, yo le agradezco, pero esto no es un tema personal, solo quiero aclararlo, señor presidente de la mesa, porque este es un tema de contratos dados por la Administración Pública Federal y por los contratos dados de manera irregular por las administraciones estatales. Y si eso no es competencia, no entiendo cómo. Premio a Javier Duarte, premio a Borge, premio a Nacho Peralta, recientemente que entró por su combate a la trata de personas o su ayuda en la campaña electoral. Premio a Erubiel Ávila, con el mayor número de feminicidios. Premio a Miguel Mancera. Premio a Moreira. Premio a Velasco. Premio a Rafael Moreno Valle. Premio a Elías Azar. Todo esto con el aval de los gobiernos, porque demuestro en el informe que le acabo de dar que ninguna de las sentencias que están ahí son en materia de trata de personas. Ninguna de las sentencias que están ahí son en materia que corresponde a esto. Y resulta ser que hay más de 200 organizaciones civiles que están siendo invisibilizadas, mientras la señora va en una camioneta blindada otorgada por el gobierno federal o por el gobierno del Estado de México. Emma Gabriela Molina Canto muere porque no se le dictaron medidas cautelares afuera de su casa. No, señor secretario, no es un tema personal. Este es un tema de datos y cifras que están ahí. Lamento mucho que la senadora integrante de la mesa directiva no lea siquiera lo que se demanda en los informes en los que ella misma planteó. No es el tipo penal siquiera, señor, el que estoy discutiendo aquí. Son actos viles, son actos graves, son actos de corrupción que permiten que este gobierno, con esta asociación que solo es un ejemplo, como con muchas otras que se están avalando, sigan estos actos que nos están lastimando como país. Debo decirle, señor, que hay organizaciones muy serias, las mismas que están abandonadas, a las que no se les hace caso, a las que no se les lleva a Dubái ni se les monta en camellos, a las que no se les lleva cenas en Argentina, a las que no se les pagan premios al Vaticano, a las que no se les da nada. Esas organizaciones, señor, están evidentemente en esta desprotección del Estado mexicano. Yo quiero decirle a usted, señor secretario, porque me parece que la senadora está bastante impaciente, pues ni modo, tiene que escucharme. Los datos de transparencia, señor, están en los contratos que estoy presentando. Le voy a dar el último dato y con esto concluyo ante la impaciencia de mi compañera. El 6 de octubre de 2016, Alberto Kibrit recibe de parte de Alejandro Orozco de la Garza el premio Hoja en Blanco por las donaciones económicas realizadas a esta asociación y a las fundaciones Casa sobre la Roca.
¿Sabe quién es Alberto Kibrit, señor? Kibrit, perdón. Le voy a dar el dato. Él fue fundador de la Expo Sexo. ¿Tiene algo de malo que haya una Expo Sexo? No, señor, yo no soy nadie para calificar la moral de nadie. Lo que sí es que antes se satanizó ese tema y cuando se le empezó a dar dinero a este tipo de personajes, de pronto desapareció la crítica por arte, obra y magia del Espíritu Santo. Señor, le pido dos cosas. La primera, le entregaré todos estos documentos para que sean las áreas correspondientes las que investiguen y haré las demandas correspondientes por la responsabilidad posible de servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como le pido a mis compañeros que revisen esas empresas que estarán evidentemente en el resto y pueden pasar la siguiente lámina. Y también le pido, señor, que si algo me llega a pasar a mí, en mi estado, por cualquier cosa, lo hago responsable de lo que esté sucediendo. Gracias, senadora Dávila. Adelante, secretario.